Ya estamos. Ya está. Listo. Listo, listo. ¿Cómo es ahora? Ahí. Y esto lo minimizo para poder verlos por acá. Ahí, el chat, ¿no? El chat. Ahí está. Para poder ver lo que escriben. Y esto más acá. Vamos a hacer así. Listo. ¿Aprecian ahí, chicos? Sí se ve ahí la diapositiva, sí se ve también ahí el chat, ¿verdad? No me veo yo, pero no importa. Ya está. Ok, entonces. ¿Sí? Es un gusto, como siempre, poder entrar hacia sus hogares, hacia sus casas a través de la red y poder cumplir con nuestra función de informar, ¿sí? De culturizar y de enseñarles cada uno de los puntos y de los títulos durante las semanas que vamos a desarrollar con ustedes el curso de economía. Hoy día vamos a ver las doctrinas económicas, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de doctrinas económicas, hay que entender primero que esto pertenece a la historia económica, ¿sí? Son las etapas del pensamiento económico. El pensamiento económico ha pasado por muchos aspectos, por muchos tiempos, por muchos momentos, por muchas coyunturas, por muchos problemas. Y lo que han querido hacer cada una de estas escuelas económicas, ¿sí? O doctrinas económicas, lo que pasa es que son un grupo de pensadores que forman una escuela en un determinado tiempo de la historia. Y ellos van a plantear un pensamiento, ¿no? Una doctrina. Claro que la doctrina va más allá, ¿no? Los conceptos son distintos. Una doctrina tiene que funcionar en la realidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora, a cada uno de estas escuelas, ¿no? De estos grupos. Las escuelas económicas se han formado por un grupo de pensadores siempre, ¿no? Van a ver los principales representantes en las escuelas, ¿sí? Pero son un grupo de personas, un grupo de pensadores que van a tratar de resolver los problemas de la época. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver que aquí no se trata de que, oye, él tiene la razón, el otro no tiene la razón. Todos en su momento han planteado alternativas para los problemas, cada uno brillante, ¿sí? Cada uno brillante en su aspecto. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esta introducción? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? ¿Ya me dejaron solito? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo bien, Eric? Ok. Ninguna pregunta, Paul. Ya está. Todo bien, Sergio. Ya, listo. Aquí los voy leyendo para ver quiénes participan y quiénes no participan, ¿ah? Aquí en el chat. ¿Listo? Ok, empezamos. Ahí se ve mejor.
Entonces vamos a tener unos precedentes, ¿no? Vamos a tener unos precedentes. Entonces tengo esta escuela de pensamiento con sus precedentes, ¿cierto? Sus respectivos personajes también. Ya está. Lo que ocurre es que, como ustedes saben, que lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Lo vimos. ¿Cuándo se inicia la economía? ¿Dónde se inicia la economía? ¿Se acuerdan cuando lo definíamos etimológicamente? ¿Se acuerdan cuando lo definíamos etimológicamente? ¿De dónde viene la economía? ¿Cómo se inicia la economía? A ver, ya, Miguel Inocente, ¿no? Administración, ¿cierto? Hoy cocinamos, ¿no? Efraín, hoy cocinamos. Entonces, ¿qué significaba economía? Las voces griegas, ¿qué me daban, qué me querían decir? ¿Qué significaban las dos voces griegas? La administración de la casa, ¿sí? La administración de la casa. Entonces, ¿dónde se inicia la economía? ¿Dónde se inicia la economía entonces? Administración de la casa del hogar. Ah, ya. Mm, a ver, por lo que hablamos nosotros a nivel etimológico, ¿sí? La economía se inicia en casa, pues, ¿sí? Entonces la economía es antiquísimo, por decirlo de esa manera, ¿no? La economía se inicia en casa, ¿sí? Entonces la podemos analizar desde siempre, la podemos estudiar desde siempre, la economía, ¿sí? Porque se va a iniciar al principio, pues al principio, o sea, desde los principios. Entonces la podemos ver en cada etapa de la historia, ¿sí? Por eso que vamos a tomar también ciertas partes filosóficas, ¿sí? Ciertas partes filosóficas. Entonces nosotros tenemos los precedentes, ¿no? Que las cuestiones económicas han preocupado mucho a los intelectuales, formalizamos, revisamos lo que dice ahí, ¿no? Ya expliqué, ¿no? ¿Sí? Pero entonces desde la Grecia antigua, ¿no? Por ejemplo, desde Platón y Aristóteles, que disertaron sobre los problemas relativos a la riqueza, la propiedad y el comercio, ¿sí? La riqueza, la propiedad y el comercio. Entonces, vamos a tocar también, eso lo vemos dentro de los precedentes a lo que llamamos la antigua Grecia, ¿no? ¿Sí? Los filósofos, pues, ¿no? Como Aristóteles y Platón, se han pronunciado también al respecto. Ellos tenían una de las polémicas en donde económicamente discutían si es que los gobernantes deben tener acceso a la acumulación de riqueza o no. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Los que llevan su curso de filosofía. Por ejemplo, ¿no? Una de las discusiones de la Grecia antigua. Después vamos a ver también la Edad Media, ¿no? La Edad Media. Entonces, cuando hablamos de la Edad Media, podemos ver, por ejemplo, el papel de la Iglesia, ¿no? El papel de la Iglesia, ¿no? Con el aspecto económico. Y el papel de la Iglesia con el aspecto económico va a discutir o va a poner sobre el tapete el tema de la usura, ¿cierto? La usura, ¿no? El cobro de intereses abusivos, ¿no? La usura. Todos estos temas va a tocar la economía, pasando por diferentes puntos, por diferentes escuelas, por diferentes partes. ¿Listo?
Ahí tengo entonces un poco de los precedentes, ¿no? La antigua Grecia y la Edad Media. Y por ejemplo, en la Edad Media, ¿quiénes tenían el control? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes tenían el control durante la Edad Media? Ahí están mis alumnos. ¿Sí? ¿Quiénes tenían el control durante la Edad Media? A ver. La religión. Ya, sí. ¿Quién habló? Ahí está, sí, por ejemplo, sí. La iglesia. La iglesia, pues la iglesia, la iglesia. La Iglesia Católica. Claro, la iglesia, la iglesia. Quería poner acá a ver qué he puesto arriba. Ah, ya, Sergio había puesto los señores feudales, ¿no? Sergio había puesto los señores feudales. Renato Efraín había puesto la iglesia, ya. O sea, que quiero hacer... Ya está. La iglesia había puesto Pool también. Paul. Entonces nosotros podemos ver que la cultura, el poder lo tenía la iglesia y o sea, la iglesia y quién más, ¿sí? La iglesia y los nobles y la nobleza, pues, ¿no? La iglesia y la nobleza controlaron la Edad Media. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, Paul, Palomino, la iglesia. Sí, pues. A ver, avanzamos acá. Luego tenemos el mercantilismo, ¿sí? No se le pasó nada. Luego tenemos el mercantilismo. Acá está el mercantilismo. Luego vamos a ver el mercantilismo. Entonces, cuando yo veo mercantilismo, a ver, vamos a citarnos en el espacio-tiempo, ¿ya? Sobre el mercantilismo. A ver, les voy a contar todo esto desde el contexto que ocurría, que pasaba en su momento, para que les parezca un cuento y para que no se confundan. ¿Ya? Vamos a hacerlo así. Entonces, lo que va a pasar es que para este momento, para esta época, para esta época, ¿por qué no puedo jalar esto? Para este momento, para esta época, ¿sí se me ve o no se me ve? Yo no me veo. Ya listo. Ya. Entonces, para esta época, vamos a citarnos en un periodo que se va a caracterizar por el coloniaje. ¿Sí? Se va a caracterizar por el coloniaje. ¿Saben lo que es el coloniaje? ¿Se acuerdan del coloniaje? ¿Qué será el coloniaje? ¿Quién me dice? Ya. Sergio, colonias, ya. Pero a ver, explíquenme pues. ¿Se entiende coloniaje o no? ¿A qué me refiero yo o a qué me referiré cuando yo digo coloniaje? Ya, Sergio, ahí está corrigiendo, ¿no? Sistema que aplicó España a sus colonias. Ya, a ver. Albert Lois, sistema de colonias. Paul Miguel Salazar, ¿no? Inglaterra también utilizó este sistema. Sistema que se aplicó en América, Miguel Anderson. Ya. Sí, pues, a ver, cuando hablamos nosotros del coloniaje, lo que tenemos que entender es que es una época colonial en donde las economías más grandes, ¿sí?, van a irrumpir, van a invadir las otras más pequeñas y se van a apoderar, ¿sí?, de su riqueza, ¿sí? Se van a apoderar de su riqueza.
Y eso pasó en América, como bien lo han planteado ustedes, ¿sí? ¿Solamente pasó en América? ¿Solamente pasó en América? También pasó en el África, ¿cierto, Miguel? También pasó en el África. ¿Listo? Sí. ¿A dónde quiero llegar? Que durante la época del desarrollo de esta doctrina de pensamiento económico, vamos a ver que el mundo vivía bajo el coloniaje. Y el coloniaje se aplicó en todo el mundo, no solamente en América. Esa era la forma de vida económica, ¿sí? Eso era lo que ocurría. Entonces, cuando a ustedes les hablen del mercantilismo, al toque lo que tienen que hacer es relacionarlo con el coloniaje. Con, con eso se empiezan a acordar. ¿Estamos claros hasta ahí? Está, todavía, espérate, pues espérate, Jesús, sí, sí, sí. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Nos entendemos hasta ahí? Ya está. Todavía no acaba la clase, todavía no acaba la clase. Quiero jalar esto más acá, no puedo. ¿Por qué no puedo jalar esto más acá? ¿Qué importa? Listo. Y entonces, si estoy hablando de un coloniaje, ¿cuál será la forma? ¿Cuál será la, para no dejarlo con las ganas? ¿Cuál será la forma de medir la riqueza? ¿Cómo es que se medirá la riqueza durante esta época? ¿Sí? ¿Cómo se mide la riqueza durante esta época? Ahora sí, muchachos, lo que les gusta, lo que le gusta a la gente. Metales preciosos, pues metales preciosos. Vamos a ponerle, o vamos a decirle metales preciosos porque, por ejemplo, ¿no? De lo que era América en esa época, ¿qué es lo que se llevaban? Por ejemplo, de lo que hoy día es Perú, ¿qué es lo que se llevaban aquí en América? Oro y plata, pues cierto, oro y plata. Pero necesariamente se van a llevar oro y plata en las otras colonias. Por ejemplo, en el África, ¿qué se llevaban? ¿Se acuerdan o no? Del África, ¿qué se llevaban? No creo, Miguel, ¿ah? Eso, diamantes, pues, diamantes. Diamantes. Diamantes, pues, ¿cierto? Entonces, la forma de medir la riqueza va a ser acumulación de los metales preciosos. ¿Sí? Ya está. Otro punto importante, más allá de cómo se mide la riqueza en la doctrina, también hay que saber, ¿sí? Si ellos están de acuerdo o no con la participación del Estado. ¿Estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo con la participación del Estado? A ver, vamos a explicar esto, ¿ya? Vamos a explicar esto. Vamos a explicar si están de acuerdo o si no están de acuerdo con la participación del Estado. Lo primero que hay que entender, ¿sí? Hay que deducir. Por las características de la doctrina, nosotros podemos darnos cuenta si es necesaria, ¿sí? O no es necesaria, o si están de acuerdo o si no están de acuerdo con la participación del Estado. Entonces, a ver, ¿será necesaria la participación del Estado para que se desarrolle la doctrina mercantilista? Hasta ahí no hay nada, hasta ahí no hemos analizado nada. Ya que ellos, ¿sí? Ya que en el mercantilismo, ¿sí? Lo que se pretende es colonizar. Si tengo que colonizar, ¿se necesita el Estado o solamente la empresa privada puede hacerlo? A ver, ¿qué dicen? A ver, deduzcan pues. Eso sí se puede deducir. ¿Necesitarán al Estado o no necesitarán al Estado para colonizar?
¿Cómo es la cosa? Sí, sí. Paul Miguel, sí. Midma, sí, sí. Paola, sí. Miguel, el Estado. Sergio, el Estado. Midma, el Estado. ¿Quién más? Ah, ya. Sí, pues va a ser, entonces sí va a ser necesaria la participación y la presencia del Estado. ¿Estamos claros entonces? Sí hay participación del Estado. Hay que tener una balanza comercial favorable, también dicen, ¿no? Hay que tener una balanza comercial favorable. Entonces, lo que hay que tener es que hay que tener más entrada de dinero que salida de dinero. La balanza comercial dentro de los mercantilistas. ¿Se entiende? ¿Estamos claros con la doctrina? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Avanzamos, siguiente doctrina. Y luego entramos con la escuela fisiócrata. Los fisiócratas. A ver, cuando hablamos de los fisiócratas, de la fisiocracia, esta doctrina va a aparecer, ¿no? Esta doctrina aparece en el contexto, aparece en la historia, y ellos van a aparecer diciendo orden natural, ¿sí? Orden natural. Ellos empiezan así, orden natural, ¿no? Y manifiestan claramente de que la naturaleza es lo más importante, ¿cierto? El orden natural es lo más importante en todo esto. La naturaleza es perfecta, la naturaleza debe regir la vida, ¿sí? Debe regir el orden económico. La naturaleza es lo más importante. Entonces, de esta manera entramos con la escuela fisiócrata, ¿sí? La escuela fisiócrata y el orden natural. ¿Listo? La escuela fisiócrata y el orden natural. Entonces, si yo hablo de un orden natural, ¿no? Si se plantea un orden natural, entonces, ¿cuál será el principal factor productivo? ¿Cuál será el principal factor productivo? ¿Qué dicen? Claro, doctor Jesús, claro. El principal factor productivo va a ser la tierra, de todas maneras. Ya está. ¿Cuál será la principal actividad? Doctores, ya estamos con la escuela de fisiócratas. ¿Cuál será la principal actividad? El resto, Jesús no más está participando. El resto, ya ahí está. Rojas, Jaime Rojas, agricultura, Jesús agricultura, Miguel agricultura, Alejandro agricultura. Pues, ¿ven cómo se puede desenrollar la madeja?
fácilmente se puede desarrollar la madeja. Entonces voy a tener agricultura, ¿cierto? Ya está. ¿Y cómo se medirá la riqueza? ¿Y cómo se medirá la riqueza? A ver, piensen ahí. Tierra ya lo dijeron. ¿Qué dicen? Por ahí está Miguel, por ahí está Paul Miguel. Por ahí está Paul Miguel. Ya, Stephanie, pero ¿qué producción? Leiva, volaste. Pero está bien que participes, Leiva. Qué bien, porque de aquí sacamos una conclusión, pues. ¿Cómo se va a medir la riqueza? La riqueza se va a medir a través de la producción agrícola. La producción agrícola. De esa manera vamos a medir la riqueza. ¿Listo? Ahí está entonces. ¿Qué dicen ellos? Si los fisiócratas hablan de un orden natural, ¿ellos estarán de acuerdo con la participación del Estado en la economía o no? La fisiocracia habla de un orden natural. ¿Ellos estarán de acuerdo con la participación del Estado en la economía o no? A ver, deduzcan, ¿qué dicen? A lo menos no, Paul Miguel no, Estefanía no, Jesús no interviene, profe, Paola, Maricielo no. Claro, pues ellos no están de acuerdo. Ellos no están de acuerdo con la participación del Estado en la economía. Vamos a ver las clases sociales para terminar, ¿no? ¿Cuáles son las clases sociales? ¿Sí? Cuando hablamos de las clases sociales, ahí vamos a tener, ahí vamos a tener los terratenientes, los artesanos y comerciantes agricultores, ¿no? Miren, dentro de las clases sociales ellos clasificaban todos los que no tenían que ver con todos los que no tenían que ver con el todos los que no tienen que ver con la agricultura son denominados clase estéril. Todos los que no tienen que ver con la agricultura son catalogados clase estéril. Por ejemplo, aquí, ¿quién sería la clase estéril? Aquí está, miren en la diapositiva, ahí está la diapositiva, clases sociales. No me inventen cosas, ¿ah? Ahí está Jesús. Misma, lee bien. Y ahí está. Los artesanos, pues. Los artesanos.
Ya está. Avanzamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Para avanzar? Avanzo. Entramos a los clásicos. Entramos a la escuela clásica. Entramos a la escuela clásica. Bien. Entonces, cuando hablamos de la escuela clásica, ahí vamos a tener que hablar necesariamente de uno de sus principales pensadores, del principal representante de la escuela clásica. ¿Sí? Entonces, ¿quién será el principal representante de la escuela clásica? ¿La saben? ¿Sabrán? ¿Quién es el principal representante de la escuela clásica? ¿Quién será? Participen, participen. Participen. El principal representante de la escuela clásica va a ser el señor Adam Smith. Pues. A ver, mis alumnos. Jesús Julio, Adam Smith, Palomino Rodríguez, Adam Smith, Sergio Santos, Adam Smith, Miguel Arreson Smith, Paul Miguel Smith, Jesús Julio Rolando, Adam Smith, Sergio Adam Smith, Jesús Padre, claro, Adam Smith. ¿Y por qué es importante la figura de Smith? ¿Por qué se le atribuye la paternidad de la ciencia? Lo que va a ocurrir con Smith, ¿sí? Es que él es un pensador, pues él es un tipo muy metido en lo suyo, él es un tipo muy estudioso, él es filósofo, sí, padre de la economía moderna, por si acaso, ¿sí? Él es filósofo, él estudia filosofía, ¿sí? Pero para él va a ser fácil dar el salto hacia la economía, ¿sí? Va a ser fácil dar el salto a la economía, puesto que ya venía estudiando ese tema, ¿no? Él estaba analizando qué es lo que a las personas las hace definir o preferir cierto bien. Entonces fue fácil dar el salto. Por eso también, aparte que la filosofía también, como recordarán, es la ciencia madre, ¿no? De ahí van a salir todas las demás. Pero Smith para su época, él decía, ¿no? Él visoraba, él planteaba que en algún momento, decía, en algún momento, los mercados se unirán, ¿sí? En algún momento, todos los mercados se unirán en la economía, ¿sí? Llegando a formar un mercado único. Llegando a formar un mercado único. O sea, todos los mercados se van a unir, se van a crear un solo mercado, ¿sí? Mundial, por decirlo así, donde todos los países y todas las personas puedan comprar y vender. ¿Sí? Donde todos los países, todas las personas puedan comprar y vender. A cualquier parte del mundo, a cualquier lugar, a cualquier empresa, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar ese fenómeno? ¿Cómo se va a llamar ese fenómeno? El libre mercado es una característica de ellos, pero ¿cómo se va a llamar ese fenómeno donde todos los mercados se van a juntar en un solo mercado? En un solo mercado mundial, por decirlo así. Nada. Eso, roja, con B grande. Globalización. La globalización. ¿Sí? Entonces, por eso que el pensamiento de Smith trasciende. Es por eso que se le llama el padre de la economía, porque las ideas de Smith
tienen vigencia hasta el día de hoy y van a tener vigencia mucho tiempo más, ¿sí? Es de 1723 más o menos, imagínense, ¿sí? Visionario el hombre, pues, por donde lo ve. Va a estar David Ricardo también, que es su segundo representante de la escuela, ¿no? Ricardo es el segundo representante de la escuela. Y ellos van a ser llamados los liberales, ¿sí? Ellos van a ser reconocidos como la escuela liberal. ¿Por qué la escuela liberal? Porque ellos creen en el libre mercado, creen en la libertad. Por eso son la escuela liberal, creen en la libertad, en el libre mercado, ¿sí? Y también van a defender la propiedad privada. Ellos defienden la propiedad privada. ¿Cómo así? Ellos plantean y dicen que todo lo que la gente se ha ganado, ¿sí? Lo debe mantener, ¿no? Hablan también de la especialización del trabajo, ¿no? ¿Y cómo va esto? A ver, para contarles un poquito, ¿cómo va esto? A ver, entonces lo que vamos a ver es que para hablar de la especialización del trabajo, Smith plantea que la gente tiene que hacer lo que le gusta hacer, ¿sí? La gente tiene que hacer lo que le gusta hacer. Eso plantea Smith, eso dice Smith. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué será eso? A ver, si uno hace lo que le gusta, ¿lo hace bien o lo hace mal? Si uno hace lo que le gusta, lo hace bien, pues. ¿Por qué? Claro, por su propia satisfacción, justamente porque le gusta, porque le interesa, porque se siente bien, porque se siente cómodo. Entonces, cuando la gente hace lo que le gusta, lo hace bien. Entonces, las personas, ¿qué tienen que hacer? Las personas tienen que hacer lo que les gusta. ¿Ustedes qué tienen, o porque te interesa, como dice Palomero también, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿qué carrera tienen que estudiar? ¿Qué carrera tienen que estudiar? Economía. Ustedes tienen que estudiar lo que les gusta, ¿sí? Porque cuando ustedes hacen lo que les gusta, lo hacen bien. Y si hacen lo que les gusta y lo hacen bien, ¿los contratarán o no los contratarán? Ah, ese es el gran dilema, pues, Julio. Ese es el gran dilema. Es que en la historia de la economía, todos los hombres que han buscado dinero nunca lo han encontrado. Todos los que han buscado fortuna nunca lo han encontrado. Acuérdense de los alquimistas. Acuérdate de los alquimistas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? La gente tiene que hacer lo que le gusta, porque cuando la gente hace lo que le gusta, lo hace bien y los contratarán. Por lo tanto, el dinero va a ser el resultado de hacer las cosas bien. ¿Sí? Ese es el dinero. El dinero es el resultado de hacer las cosas bien. Así va la cosa. Así va la cosa. Y entonces, si tú haces las cosas bien porque te gusta y te esfuerzas y estudias más y trabajas más, ¿sí? Y te esfuerzas más, ¿obtendrás resultados o no tendrás resultados? ¿Tendrás dinero o no obtendrás dinero? Claro. Y si ganas dinero, ¿te puedes comprar tu carro o no te puedes comprar tu carro? Ya estás ganando dinero con el producto de tu esfuerzo, de tu trabajo. ¿Te podrás comprar tu carro o no te podrás comprar tu carro? Claro, si quieres, pero te lo puedes comprar. ¿Te podrás comprar tu casa o no te podrás comprar tu casa? Claro, claro. ¿Te podrás comprar otro carro o no te podrás comprar otro carro? Sí, porque quieres, pero ¿lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Ya está bien, pues, pero si tienes, ¿lo puedes hacer o no? Sí lo puedes hacer. Sí, sí lo puedes hacer. Claro. Ya, escuchen, ¿ah?
Entonces, aquí viene el principio de la propiedad privada. Si tú te has ganado tu dinero con esfuerzo, entonces te puedes comprar lo que tú quieres. ¿Y alguien te lo quiere, y alguien te lo debe quitar o no? Vamos a decir que tú te esforzaste, trabajaste, hiciste las cosas bien, estudiaste, te esforzaste y tienes 2 casas, 2 carros o más. ¿Alguien te lo debe quitar? ¿Producto de tu esfuerzo? ¿O el Estado tiene que garantizar que esas cosas que son tuyas se respeten? Eso es a posteriori, los padres o los hijos lo heredan. Pero mientras que tú estás vivo, ¿alguien te lo debe quitar o no? No, pues. Entonces, el Estado tiene que garantizar que tus cosas ganadas con tu esfuerzo permanezcan contigo o no. Ese es el principio de la propiedad privada. Los impuestos son otra cosa, pero el Estado no te va a quitar tu casa, tu carro. ¿Sí? Salvo que acumulativamente no pagues impuestos, ese es otro tema. Pero entonces el Estado debe garantizar la propiedad privada. Ese es el argumento de Smith y los clásicos. ¿Sí? El principio de la propiedad privada, el libre mercado y la especialización del trabajo. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nice, nice. Listo. Y el tiempo va a seguir pasando, ¿sí? Y va a aparecer después un señor, que ustedes lo conocen, acá está. Ahí está este señor. Va a aparecer un señor que va a decir, hombres y mujeres por igual. Todos son iguales, todos somos iguales. Gente de carne y hueso, sangre del mismo color. Y si todos somos iguales, nadie tiene que tener más que el otro. Todos tienen que tener lo mismo, plantea este señor. ¿Quién será este señor que está acá en la imagen? ¿Lo conocen o no lo conocen? Marx. Marx. Karl Marx. Carlos Marx. Sí, pues, con él aperturamos lo que es, ¿sí?, la escuela socialista. Entramos a lo que es la escuela socialista. Entonces Marx decía, todos somos iguales, pues, y si todos somos iguales, nadie tiene que tener más que el otro. Si somos iguales, ¿no? Somos iguales, nadie tiene que tener más que el otro. Así es la cosa con Marx. Así es la cosa desde la lógica de Marx. ¿Sí? Entonces todos tienen que tener lo mismo. Todos trabajan lo mismo. Todos estudian lo mismo. Todos comen lo mismo. Todos se ponen lo mismo. Todos duermen lo mismo. Todos sueñan lo mismo. Lo mismo para todo el mundo. ¿Sí? Lo mismo para todo el mundo. Marx, pues, ¿no? Lo que pasa es que la escuela socialista se va a desarrollar con Marx durante la época de la Revolución Industrial. Y durante la época de la Revolución Industrial las cosas no estaban bien. ¿Sí? Las cosas estaban bastante mal porque había habido el desplazamiento, ¿no?, del campo a la ciudad en Inglaterra, en otras economías fuertes, fuertes a partir de la agricultura. ¿Cierto? Entonces, Marx va a hablar de la división de clases, ¿sí? Para muchos, yo no quiero decir eso todavía, Sergio, porque hay que analizar primero qué es lo que plantean, qué es lo que plantean. Entonces, como les decía, el problema era justamente la explotación, los salarios muy bajos, no habían derechos para los trabajadores competían entre sí por cobrar más barato, ¿no? Y el empresario ya tenía la máquina porque se había dado la revolución industrial y entonces se había dado
el surgimiento de la máquina a vapor. ¿Sí? Entonces las cosas andaban muy mal para el trabajador y en ese contexto aparece Marx, ¿no? Marx habla de la teoría del valor, ¿no? Que el valor de un producto va a estar en función de cuánto se trabajó en él, ¿sí? La plusvalía era el excedente no remunerado. Habla de la plusvalía, ¿se acuerdan de la plusvalía? La plusvalía viene a ser, la plusvalía viene a ser justamente aquel dinero del que se apodera el dueño de la fábrica. ¿Por qué? Porque para la escuela marxista el que genera valor es el trabajador, porque el único factor capaz de generar riqueza es el factor trabajo. ¿Por qué? Porque el factor trabajo es transformador, transforma la materia prima en producto terminado. ¿Sí? Así va la cosa. Así va la cosa. Entonces, ahí vamos a tener plusvalía, teoría de la plusvalía, plusvalía, y el pensamiento de Marx, ¿no? Sus principales representantes, Marx sobre el capital, ¿no? Engels, el origen de las familias, Lenin, el imperialismo. ¿Y qué dicen? ¿Querrán participación del Estado o no querrán participación del Estado en la escuela socialista? ¿Querrán participación del Estado o no querrán participación del Estado? La participación del Estado es total, pues, ¿no? Porque el único que debe asignar los factores es el Estado y el dueño de los factores es el Estado, pues. ¿Sí? Un ejemplo ahí. Luego vienen los neoclásicos. ¿Quiénes son los neoclásicos? Aquí no hay mucho que hablar porque les cuento el punto preciso, es que los neoclásicos van a aparecer para respaldar a los clásicos y para cuestionar a los socialistas. ¿Cuál es el aporte? La utilidad marginal, ¿no? Después avalan a los clásicos y critican a los socialistas. Soporte la utilidad marginal. La escuela se va a dividir en tres, pues, ¿no? La escuela de Austria, de Luciana y de Cambridge. ¿Sí? Esa es principalmente la participación de los neoclásicos, como dice el nombre, neoclásicos, nuevos clásicos. Luego va a llegar 1920, 1929. ¿Qué va a pasar en 1929? Ahí está. ¿Qué pasa en 1929? El crack de Nueva York. La Gran Depresión norteamericana. La Gran Depresión norteamericana. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, ¿por qué se da la Gran Depresión norteamericana? ¿Qué ocurre con la... Me puse a pensar en el momento económico. ¿Qué fue lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Lo que va a parecer es que Estados Unidos va a caer en crisis, ¿no? Los norteamericanos son la economía más pujante de todo el mundo, de todo el planeta. Ellos lo producen todo, absolutamente todo, ¿cierto? Pero ellos vivían bajo la lógica de la ley de Say. ¿Qué decía la ley de Say? Produce que toda oferta genera su propia demanda. O sea, Say decía, produce no más que lo que tú produzcas se vende solo. En el 29 los norteamericanos y el mundo se dio cuenta que la economía no funcionaba así. Para que uno pueda producir, ¿cómo es la cosa? ¿Puede producir cualquier cosa o primero tiene que encontrar una demanda insatisfecha para que la puedan comprar? Lo que hay que hacer primero es que hay que encontrar una demanda insatisfecha, porque lo que pasó es que les dejaron de comprar a los norteamericanos y la industria se paralizó. Y si la industria se paralizó, nadie les compraba el producto y ellos no tenían que producir, entonces mandaron a los trabajadores a la casa y empieza la crisis, ¿no? Exceso de producción, como dice acá su compañero, ¿no? Que me dicen acá, si produce cualquier cosa, lo más probable es que pierda. Claro, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Entonces va a aparecer Keynes, los keynesianos, y van a solucionar el problema juntando a los dos sectores, el sector público y el sector privado. Eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Después de esto no tienen otra clase, ¿no? ¿O sí? Ah, ya. De repente nos pasamos un poquito, ¿ya?
para no correr. Entonces, lo que va a ocurrir es eso. Lo que va a ocurrir es que se van a encontrar con la sobreproducción, producto de la ley de Say, ¿sí? La sobreproducción, y naturalmente todo esto va a generar pues la crisis norteamericana, ¿sí? La crisis de los norteamericanos. Entonces, ¿qué dice Keynes? Keynes dice, ¿no? Los sectores económicos no pueden estar distanciados, no pueden estar divorciados. Ante un momento de crisis, el sector público y el sector privado se tienen que unir. ¿Quién es el que debe invertir? El sector público. El sector público debe invertir. Sí, el sector público debe invertir. ¿Listo? ¿Sí? ¿Y a quién debe de comprarle el sector público? A los privados. A los privados. Y si el sector público lo empieza a comprar a los privados, el sector público gasta y los privados empiezan a producir, ¿cierto? Y entonces empiezan a contratar, entonces empiezan a pagar, entonces la gente empieza a ganar plata y la gente empieza a consumir y se activan las ruedas de la economía y Keynes lo saca de la crisis a los norteamericanos. Ahí está John Maynard Keynes, el hombre de la Real Sociedad Londinense. ¿Listo? Y vamos a cerrar, vamos a terminar con la última doctrina, ¿no? ¿Cuál va a ser la última doctrina? La última doctrina va a ser la escuela monetarista, los monetaristas. Y la imagen que tenemos ahí es de Milton Friedman. Milton Friedman y la escuela monetarista. ¿Qué va a decir Friedman? Friedman, para su época, que son más o menos los 70, como dice ahí la imagen, lo que va a plantear es que ya hay mucha presencia de los bancos centrales de reserva. Hay presencia de los bancos centrales de reserva, entonces Friedman dice que tenemos que tener cuidado con la administración de las políticas monetarias, ¿sí? Hay que cuidar la emisión monetaria, hay que administrar bien el dinero, porque una mala administración un exceso de cantidad de dinero podría llevarnos a lo que van a ser los nuevos problemas, las crisis inflacionarias o los problemas de inflación, ¿cierto? Las crisis inflacionarias o los problemas de inflación. Y eso fue lo que empezó a darse en el mundo, los problemas inflacionarios, ¿cierto? Dice también la reconstrucción del aparato fiscal, menos gasto público, políticas monetarias responsables, libre mercado en el corto y en el largo plazo. Y eso Friedman lo va a plantear con la ecuación, ¿no? Con el equilibrio, con la ecuación de Fischer, también conocida como la ecuación de Fischer, ¿se acuerdan o no? Ahí está. Donde M va a ser igual a dinero, masa monetaria, B es chica es igual a velocidad, ¿no? P es precio, T es transacciones, o ese T ustedes también lo conocen como Q. ¿Listo? Sí. Listo, ficha de estadística. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que la cantidad de dinero por la velocidad de dinero tienen que ser igual a la producción. P por T o P por Q. O sea, cuando yo emito dinero para una economía, cuando el Banco Central de Reserva emite dinero para una economía, ¿sí? Y ese dinero es igual a la producción, hay un equilibrio. Entonces ahí no hay inflación. ¿Sí? Si yo emito más dinero que la cantidad de producto, entonces sí tengo problemas inflacionarios. Si yo emito, ¿sí?, más cantidad de dinero que de producto, que de producción, entonces caigo en inflación. ¿Listo? Eso es lo que va a plantear Friedman. Y hasta ahí la clase y ahí sus claves. Marquen sus claves, por favor. Marquen sus claves, por favor. Y hasta ahí la clase.
¿Listo? Marquen sus claves. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la otra semana. Gracias también, Renato. Nos vemos la otra semana. Ya está. Chao, chao, me voy. Gracias, Miguel, también. Jesús Jaime. Alejandro. ¿Listo? Sigan disfrutando su feriado, Alejandro, Paul, Omar Palomino. Profe, ¿cómo es que no hay inflación con el dólar? ¿A qué te refieres, Palomino? Siempre que han impreso mucho. Ah, ya, los norteamericanos. Ah, es que a los norteamericanos no hay quien los fiscalice, pues. Estados Unidos debe tener una inflación, pero que no la demuestra, que no la declara, porque como es la primera potencia mundial, nadie lo va a fiscalizar. Sí, sí han emitido más dólares que lo que tienen de producto, pero eso no te olvides que también los norteamericanos y el dólar, el dólar es divisa, o sea, puede viajar por todo el mundo. China todavía tiene muchos esfuerzos por salir adelante. Anda por buen camino, pero todavía no solucionó sus problemas económicos adentro. Todavía tiene muchos problemas económicos adentro de la misma China. Listo, me tengo que ir. Chao, chao, chao.